vamos a hablar de economía, porque claro, la coyuntura económica está compleja. La cosa no pinta bien. Y qué mejor manera de poder conversar de estos temas con el decano del Colegio de Economistas, el señor José Audar Herrera, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Nativa. Señor Audar, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Sé que tienen un foro muy interesante que están organizando. De él le voy a preguntar después, pero necesito un poco entrar en una mirada de algunos elementos de la economía que han ocurrido en los últimos meses que quisiera poner a su consideración, decano. Perfecto. Uno de ellos tiene que ver con que mañana se debate en el Pleno del Congreso la posibilidad del retiro de fondos de la AFP. Si no me equivoco, es el 7º retiro que autorizaría el Congreso de la República. Así es. ¿Qué reflexión le genera una decisión como esta? Bien, dos enfoques. Uno, desde el punto de vista de las personas, de los que ahorramos o de los que tenemos nuestros fondos, ¿no es cierto? Y el otro, desde el punto de vista de la política, ¿de acuerdo? Como política o como decisor de política tienes que utilizar herramientas que te permitan reactivar la economía o la demanda interna. Sabes que para hacer crecimiento económico se requiere reactivar la demanda interna y una forma de hacerlo es disponer de fondos en las familias. Y esa es una forma de hacerlo. O sea, claro, desde el punto de vista de la política genera y, digamos, se dispone de fondos para reactivar la economía porque la mayoría va a retirar y va a hacer uso de esos fondos. Claro. Y cuando hay fondos y se mueven, hay un efecto multiplicador. Claro, por supuesto. Entonces, esa es una de las herramientas que digamos, los decisores pueden... Y no solamente esa, hay muchas más que le puedo comentar. Sin embargo, vamos por el otro lado, por el lado del consumidor, de las personas, de los que ahorran. Retirar sus fondos que sirven para el futuro, para los momentos más difíciles, es un poco riesgoso y no pertinente, diríamos, ¿no es cierto? Pero en situaciones extraordinarias se podría hacer uso, pero no a todo momento. Como ocurrió en el momento de la pandemia, digamos. Claro, como ocurrió. Digamos que estamos haciendo uso excesivo de esa herramienta, ¿no? Pero por el lado de la reactivación económica contribuye, Carlos, de todas maneras. Ahora, señor Audar, o sea, sí entiendo la lógica de pensar en un sistema pensionario sólido para el país que garantice pensiones dignas para cuando seamos adultos mayores, ¿no es cierto? Pero el sistema de las AFP lo que garantiza es una precarización de las pensiones en un país de ingresos tan bajos y donde hoy, a la vista de la experiencia ya de las AFPs, los montos de la pensión son absolutamente irrisorios. Efectivamente, ¿no? Ese fue uno de los riesgos del modelo desde hace unos años, ¿no es cierto? Se miró un poco lo que hizo Chile en AFPs. Así es. Y luego dijimos, wow, nosotros también podemos hacerlo. Y vamos, pero ¿qué resultado vamos a tener de aquí a unos años? Es lo que ya estamos viendo, probablemente, que los montos no van a ser muy importantes, quizás se pueda regular mejor el tema del manejo, la administración de fondos, en momentos que había pérdidas para los ahorristas o los pensionistas, las AFP en comisión de todas maneras tenían ganancias. Entonces un poco mejorar el sistema, estamos por ahí, esperamos que el Estado, el gobierno, los decisores puedan tomar decisiones más efectivas, sobre todo para el ciudadano, para los trabajadores, ¿no es cierto? Que es lo que queremos. Correcto, ¿sí? Correcto. Señor Audar, vamos a macroeconomía. El Banco Central de Reserva confía en un rebote en la economía peruana, luego de un año que hemos tenido sin crecimiento. Estamos ya cerrando el primer trimestre, ya cerramos el primer trimestre del año, y el rebote no parece estar allí. Sí, efectivamente esa es la posición, pero ya viendo, digamos, las opiniones de varios colegas economistas y la información que viene, el rebote sería a partir de julio, digamos, el segundo semestre. A partir del segundo semestre se daría ese rebote. Hay signos positivos ya, por ejemplo, información del BCR también, de la encuesta de expectativas. Por fin, las expectativas del sector privado comienzan en una línea positiva, lo que desde mucho tiempo no lo había.
Entonces hay signos como que el tema de la tasa de interés, ahora el BCR tiene una herramienta que puede seguir, digamos, bajando la tasa de interés de referencia para que los bancos mejoren sus colocaciones. Entonces yo diría que estamos en un momento, Carlos, más bien expectante. No tan negativo en este momento, pero si me preguntas en enero sí teníamos grave preocupación. Pero ahora por las señales que aparecen, tanto de externas y la lectura que hay, más bien las cifras y las señales están comenzando a ser positivas. Entiendo. Y eso nos alienta porque pudiera haber el esfuerzo mayor de apuntar no solamente al 3% que apuntan las autoridades en este año. Las estimaciones dicen 2.7, 2.5, 3%. Pero el reto en el foro de la Semana del Economista decían y decimos que es apostar a más del 3% de crecimiento en este año. De acuerdo. Frente a un escenario entonces que comienza desde su lectura, a partir de los análisis económicos hechos en el país, a tener elementos que nos permitirían ser optimistas, en este escenario, ¿cómo responde el gobierno? ¿Cómo debería responder el gobierno? Sí, quería señalar solamente, por ejemplo, la demanda. Para el crecimiento se ve la demanda externa y la demanda interna y la política económica. Claro. La demanda externa en minerales, en oro, es formidable. Formidable. Formidable, un elemento. En la demanda interna ha sido la preocupación por reactivarla. Hay muchas herramientas, ya mencionó usted la disponibilidad de fondos, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar. El gobierno, la inversión pública, por ejemplo. Claro, la inversión pública también, que hay un paquete de... La inversión privada. También. Que es el 20% de la inversión y la inversión pública el 5%. Se puede trabajar ahí y en efecto el gobierno tiene que aprovechar esta olada de señales positivas. En la parte externa, si bien es cierto, la minería es capital intensiva, no tanto mano de obra intensiva para el empleo, pero hay que promocionar una serie de actividades conexas a las actividades de exportación. Y eso es muy importante para generar cadena o efecto arrastre, ¿no es cierto?, para aprovechar el tema de la demanda externa. En el tema de agrícola está el café, cacao, también la agroexportación la agroexportación tiene que ir con mayor fuerza y el tema de las frutas también tiene, digamos, una demanda muy interesante. ¿Qué debe hacer el gobierno? Riquísimo, ¿no? Excelente. Entonces, mira, cuando hay actividades que lideran, otras se tienen que ir sumando. Claro. Y cuando alguien se suma, otros le siguen. Claro, y eso es el la efecto cadena se venga en cadena. Así es. Trabajar a nivel nacional, promocionando ese tipo de actividades. Dejar ya el ruido político. ¿Qué falta? Un liderazgo. Esperemos, ojalá el nuevo premier comience a liderar. Alguien tiene que liderar la economía. Totalmente. Que se vea un liderazgo firme. Y yo diría, mi estimado Carlos, generar algo más dinámico a nivel de los sectores. Por ejemplo, mini gabinetes, ya más directos, más meritocráticos. Los mini gabinetes pueden ser de desarrollo económico y de desarrollo social. Okay. Para dinamizar, se vuelve muy lento el tema de reunir a todos los ministros en uno solo. Los mini gabinetes con trabajos específicos, con líneas de trabajo específicas, puede dar más resultado. Interesante. Sí. Ahora, si este año nos va bien, vamos al 2026 nuevamente a entrar en un año de enorme incertidumbre, porque entramos a un proceso electoral probablemente complejo, no solo por lo que ha significado el gobierno y la caída de Pedro Castillo, el gobierno de la presidenta Boluarte, sino además porque vamos a un proceso electoral de momento con 27 partidos en el partidor. Sí, la parte electoral siempre genera un stand-by para las actividades económicas. Los inversionistas dicen, bueno, esperemos, piloto automático, esperemos qué va a pasar. Y eso es el año 2025, preelectoral. Desde el 2025 ya estamos esperando. Pero este año deberíamos darle a toda fuerza
para impulsar y tratar de generar confianza en las instituciones para que la gente no se alborote mucho en el tema político que se viene. Muchos partidos no ayuda, deberíamos ser 5 partidos, pocos partidos, ¿no? Debería haber eso de las elecciones primarias y todo. O sistemas de alianzas que sean estimuladas por la propia ley. Sí. Desde ya, pero sí déjame decirte que la clase política no se alinea con la parte técnica, para decirte. O sea, es un objetivo político. Con tal de ganar las elecciones, no le importa si los cuadros... Claro, uno aspiraría a que los partidos tengan cuadros muy preparados en todas las áreas y las dinámicas económicas, ¿no es cierto? Exacto, y los técnicos es un poco difícil aceptar, digamos, las alianzas con los políticos porque por ahí viene una serie de imágenes, sí, claro, de prácticas que no es fácil. Sería bueno también impulsar que los técnicos lideren algunas organizaciones políticas para hacer un proceso de renovación y de cambio. Es un poco difícil porque entras a la arena política y de frente ya salen los titulares, así no tengas nada. Entonces los técnicos, hablo de los... hay técnicos connotados que pueden ser figuras, pero es un poco difícil entrar. No entran. Para soportar, digamos, el ruido político y mediático es muy duro. De acuerdo. Ahora, mientras hablamos de esto, hemos llegado, después de mucho esfuerzo por intentar reducir la pobreza en el país, al 40%, una cifra que es inaceptable, que es lacerante. 40, o sea, de cada 10 peruanos, 4 son pobres, señor Audar. Todo lo que estamos hablando, ¿cómo podría redundar en poder bajar el índice de pobreza en el Perú? Sí, efectivamente, ¿no? Hay políticas que han sido acertadas, pero lamentablemente en estos cambios hay mucha gente que bajó nuevamente al nivel por los niveles de pobreza. Así es. Lamentablemente se ha dado así. Están los programas sociales, está la atención que están dando los ministerios exclusivamente para atacar pobreza. Sin embargo, deberíamos decir, ¿no es cierto?, que cada vez que se hacen las políticas y los planes o las implementaciones, que exista pues el tema de adecuada selección, el tema de la pobreza también. Hay mucha filtración, hay muchas cosas que en efecto no se cumplen, estimado Carlos. Entonces, yo como especialista en inversión pública... ¿Tanto como para decir que los programas sociales deberían no estar en el terreno? No, debería digamos, hacerse adecuada selección. Ajá. Hay mucha filtración. Es decir, vamos a atender a los pobres y atiendes a todos. ¿Con qué criterios de selección? Fortalecer y el tema de la atención de la pobreza también se debe dar de manera temporal. No puede ser la atención permanente a los pobres. Te explico, los vuelves dependientes y cómodos. Ya no les va a interesar esforzarse. Lo digo en ciertas situaciones, porque en muchas otras es muy necesario, pero sería excelente criterios temporales de alivio a la pobreza. Como han habido momentos muy difíciles, pero también tiene que haber programas de superación de la pobreza, o sea, graduar a ciertos grupos sociales para que dejen la situación anterior, pero generando capacidades en todo momento. Si te das cuenta, mira, el Estado, desde que yo tengo 25 años como economista, y he visto las intervenciones en el ámbito nacional y en todas las regiones, y desde que comencé, Apurímac, pobre, Ayacucho, pobre, Huancavelica, pobre, Huánuco, pobre, Cajamarca, pobre. Vamos a ver cuánto se ha invertido, Carlos, en los últimos 30 años en estas regiones. Bueno, pero de pronto es una pobreza estructural, lo que es mucho más difícil de enfrentar, ¿no? Sí, pero también es cómo la enfrentamos y qué compromiso toma la población para superar su pobreza, que hay otras regiones y también hay otras condiciones. Entonces, ¿a qué voy? Que hay que ir observando las políticas, las implementaciones. No, le entiendo perfectamente, claro. Sí, porque tenemos los recursos son hace 10 o 15 años. ¿Dónde hemos impactado? Aquí hemos impactado. ¿Por qué ha funcionado aquí y por qué no ha funcionado acá? Por supuesto, lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Entonces, como economista tienes que utilizar por el lado económico los recursos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque son escasos.
Si hubiera en abundancia, nadie objetara la distribución de recursos porque las hay. Pero cuando hay poco, Claro, tienes que distribuirlo de la manera más rentable posible. de acuerdo. Ahora, otros economistas a los que he podido acudir, y me gustaría conocer su opinión, decano, en ese sentido, están preocupados por el índice de la inseguridad ciudadana como un elemento que podría dañar todas las expectativas económicas de las que hemos hablado. ¿Coincide en esa lectura? Totalmente, Carlos. La inseguridad ciudadana, digamos, perturba la actividad económica y social. Y en el tema económico es muy perjudicial porque obviamente los capitales se ahuyentan, te generan pérdidas, es un problema y por ahí se correlaciona con la fuente de trabajo. Entonces, ahí sería bueno que el Estado, de una vez por todas, tome la decisión de poner como política prioritaria el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, el tema migraciones, el tema seguridad ciudadana, debería ponerlo en el más alto nivel de prioridad. En el más alto nivel. Yo también En el pienso más alto nivel de prioridad. Claro. Y asignarle fondos, recursos y estrategias a fin de proteger, digamos, a la ciudadanía y al comercio y también a las empresas. Claro, que porque tienen esto todo el ahuyenta la derecho. inversión, ¿no es cierto? Ahuyenta, genera Claro. y malogra el clima. Claro, de acuerdo. Entonces las autoridades tendrían que apuntar. Tengo entendido que están pensando ya en eso, Carlos. La presidencia del Consejo de Ministros, el gabinete ha puesto la mirada en el tema seguridad ciudadana y en la reactivación económica, pero ahora, y eso es con este nuevo premier, pero hay que entrar a la acción de manera inmediata con acciones contundentes. Correcto. Eso es lo que queremos. Cuénteme de este foro, Reactivación Económica en el Perú, decano. Bueno, estamos en la Semana del Economista, hemos comenzado el lunes en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, nosotros como Colegio de Economistas de Lima estamos organizando y hemos invitado a grandes expositores, ¿no es cierto?, de la talla de ministros y exministros que nos han acompañado el lunes. Tuvimos la presencia del economista Waldo Mendoza, del doctor Curburneo, el viceministro de Economía, del Ministerio de Economía y Finanzas y demás expositores, pero también continuamos el día de hoy y los invitamos para que asistan en el auditorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Lo estamos haciendo de manera descentralizada hoy en la Agraria, igualmente con grandes expositores el día de hoy para ver el tema reactivación económica. Y estamos Es el tema central, es el tema de la discusión de la semana. Exacto, digamos. Y el viernes en la Decana de América, en la Universidad Nacional de San Marcos, de 7 a 10 de la noche. Y igual tendremos al exministro Luis Carranza, tenemos al exministro Alex Contreras, ¿no es cierto?, el que, digamos, estuvo hasta enero, sí. Pero seguramente él nos va a contar, porque mira, Carlos, uno puede ser excelente técnico, pero si no te dan, si el equipo político que tienes a tu lado no te da las herramientas o no te da el apoyo, entonces seguramente como experiencia nos va a tener que contar qué dificultades habían para aplicar las medidas que proponía. Interesante, es un grupo de personas, economistas de diferentes tendencias además, justamente. Excelente. Que es lo rico para un debate como Para un debate. De acuerdo. Decano, gracias por haber estado con nosotros, que sea una buena semana. Exacto. La que organiza el Colegio de Economistas. Muchas gracias, los esperamos, muy amable. Hemos estado con José Audar Herrera, decano del Colegio de Economistas, que nos ha estado contando de los esfuerzos que está haciendo el colegio por hablar y discutir esta semana el tema de la reactivación económica. Por supuesto que hemos hablado con él también de otros temas.